En esta oportunidad nos vamos a referir a las relaciones entre el fenotipo, la información genética y el ambiente de un organismo. Esta presentación está relacionada con los conceptos teóricos que están analizados en el apartado 1 del capítulo 2 del libro de cátedra. Y la hemos subtitulado Breve historia de la interacción entre tres organismos, el sauce A, el escarabajo plagiodera y el sauce B. Y está basado en un caso real descrito en el texto 2 de la actividad 3 del mismo capítulo. Presentamos al primer organismo de nuestra historia, que es el sauce A. Este sauce tiene unas ciertas características morfológicas, tiene una cierta forma de hojas, las ramas flexibles que caen, tiene un tronco leñoso, tiene raíces, pero además de lo que vemos, este sauce tiene la capacidad de fabricar su propio alimento a través de procesos metabólicos, tiene capacidad homeostática, por ejemplo, la de evitar que el agua se evapore masivamente cuando está a pleno sol, y también tiene ciertas capacidades de aclimatación, es decir, de adaptarse a las condiciones ambientales. A todas estas características físicas, morfológicas, fisiológicas, la vamos a llamar fenotipo. Este fenotipo, estas características morfológicas y fisiológicas, están en gran parte determinadas por su información genética. Efectivamente, en el ADN de este sauce está la información genética que instruye acerca de todas las formas que tiene este árbol a lo largo de su vida y de las funciones que puede cumplir, de los mecanismos homeostáticos que puede desarrollar, de las capacidades de aclimatación que puede poner en juego. El otro factor, el otro elemento de la tríada es el ambiente. ¿A qué llamamos ambiente? Bueno, podemos decir que el ambiente son todas aquellas condiciones exteriores que influyen en este organismo o que son influidas por este organismo. Es decir, hay una relación entre el ambiente y el organismo. De este ambiente no solamente participan condiciones físicas como la composición del aire, la composición del suelo, la cantidad de agua, la temperatura, la incidencia del sol, sino también todos los otros seres vivos que lo rodean. La primera relación que nos interesa analizar es de qué manera este árbol, a través de su cuerpo y de su funcionamiento, modifica el ambiente. Bueno, en primer lugar, este árbol genera oxígeno, consume dióxido de carbono, consume agua, consume sales del suelo, hace sombra que puede inhibir el crecimiento de otras semillas. También en otoño, cuando se le caen las hojas sirven de alimento a poblaciones de organismos descomponedores como bacterias y hongos que van a multiplicarse alimentándose de la hoja del sauce. La otra relación es que este ambiente puede modificar el fenotipo. Hay condiciones ambientales que pueden condicionar la forma y el funcionamiento del sauce. Bueno, si este árbol hubiera crecido, por ejemplo, cubierto por otros árboles, hubiera tenido menos sol y entonces seguramente su altura hubiera sido menor. Su crecimiento también depende de la cantidad de sales que haya en el suelo y de agua que reciba a través de las raíces. Otro factor ambiental que influye enormemente en el funcionamiento del sauce es la temperatura ambiente. Y la otra relación es que hay algunos factores ambientales, por suerte pocos, que modifican la información genética. Estos factores ambientales que modifican la información genética se les da el nombre de mutagénicos, es decir, producen mutaciones. Por suerte no son muchos, porque las consecuencias de alterar la información genética en forma relevante tiene consecuencias indeseables. Algunos de estos factores ambientales son rayos X, sustancias radioactivas, otras moléculas mutagénicas, rayos ultravioletas.
como en la historia que estamos relatando en esta presentación no hay en el ambiente ningún factor mutagénico, esta flecha la voy a borrar. Pero voy a entrar en escena otro factor ambiental, que es el escarabajo plagiodera. Este escarabajo ingresa al ambiente cercano a este sauce y va a influir en el comportamiento de este sauce. Este escarabajo deposita los huevos en la hoja del sauce. Los huevos se desarrollan y forman larvas, y una de las cosas que ocurre es que las larvas empiezan a comer las hojas del sauce, se alimentan de las hojas del sauce. Es decir, este factor ambiental modifica el fenotipo del sauce en el sentido de que ahora el sauce tiene hojas dañadas. Pero no solo eso. A partir del ataque de las larvas, este sauce comienza a fabricar sustancias amargas, que son estos puntos rojos que aparecen acá, que quedan en las hojas y le dan un gusto amargo. Además, empiezan a fabricar otras sustancias volátiles, que son estos puntos negros, que se distribuyen en el aire. De más está decir que la capacidad para fabricar estas sustancias amargas y estas sustancias volátiles están inscriptas en la información genética. Es decir, el ADN del sauce tiene instrucciones para fabricar estas sustancias amargas y estas sustancias volátiles. Quiero llamarles la atención de que si bien la información genética está, solamente se expresa, es decir, se empiezan a fabricar estas sustancias amargas y estas sustancias volátiles después del ataque de las larvas. Si no hay ataque, esta información genética, aunque esté, no se expresa, es decir, el sauce no fabrica ninguna de estas dos sustancias. Como consecuencia de la modificación del fenotipo del sauce, esto también causa modificaciones en el ambiente. En primer lugar, al fabricar sustancias amargas, se modifica el ambiente de las larvas. Y por otra parte, al fabricar sustancias volátiles, se modifica el ambiente de otros seres vivos, porque estas moléculas que están graficadas con puntitos negros vuelan por el aire y pueden influir en el funcionamiento de otros seres vivos. Vamos al... bueno, acá hay una foto de cómo este sauce ha cambiado su fenotipo. No solamente tiene hojas comidas que no los vimos, pero ahora sus hojas son amargas, con lo cual modifica el ambiente de las larvas y también modifica la composición del aire, es decir, ahora el aire tiene estas moléculas volátiles. Hacemos entrada al segundo organismo, que es este escarabajo. Esta larva estaba creciendo en la hoja del sauce y tiene ciertas características morfológicas y funcionales. Forma, funcionamiento, tipo de sistema digestivo, etcétera, etcétera. Y todas sus características morfológicas y fisiológicas decimos que es su fenotipo. Nuevamente, este fenotipo está determinado por su información genética. En la información genética de este escarabajo no solamente están inscriptas las instrucciones de su funcionamiento actual, sino también está inscripto todo el desarrollo, desde los huevos hasta el escarabajo adulto, es decir, todas las etapas que sufre este animal hasta convertirse en un animal adulto. Nuevamente aquí hay un ambiente, el ambiente más importante, relevante para esta historia de esta larva es la hoja del sauce, pero hay otros factores ambientales que rodean a esta larva, que es la temperatura, la cantidad de oxígeno. Esta larva modifica el ambiente, ya lo hemos visto, cómo esta larva modifica a las hojas comiéndolas, por ejemplo, pero además, bueno, consume oxígeno, larga dióxido de carbono, excreta sustancias tóxicas que pueden dañar o no a la hoja en donde está creciendo. También aquí hay factores ambientales que modifican el fenotipo.
Entre ellos, por ahora podemos hablar de la temperatura, de la cantidad de oxígeno, de la calidad nutricional de la hoja del sauce. Y nuevamente aquí podría haber factores ambientales que modifiquen la información genética. Rayos X, sustancias radioactivas, sustancias mutágenas. Como en esta historia no aparecen ninguna de estas sustancias, esta flecha la borramos. Acá tenemos la larva creciendo en su ambiente original. Sin embargo, como consecuencia de su actividad, el ambiente ha sido modificado y aparecen en la hoja de sauce estas moléculas rojas de mal sabor. Y este cambio en el ambiente de la larva hace que se modifique su fenotipo. ¿En qué sentido? Debido a lo amargo o a lo desagradable del gusto de estas sustancias, la larva deja de alimentarse, ya no crece o crece mucho menos, y su desarrollo hacia el escarabajo adulto puede detenerse o enlentecerse mucho y tardar o nunca llegar a su etapa reproductiva. Nuevamente acá vemos cómo el ambiente modifica el fenotipo de este individuo. Este ambiente modifica el fenotipo de este individuo. Y acá tenemos al tercer protagonista, que es el sauce B. Para no repetir, este sauce tiene un fenotipo determinado en gran parte por una información genética, pero hay un ambiente que rodea a este sauce, y este sauce modifica el ambiente también lo modifica al sauce, y eventualmente podría haber, pero no lo hay en esta historia, factores ambientales mutagénicos que alteren la información genética, por eso esta flecha la volamos. Pero la presencia del otro sauce A, que se acuerdan ustedes había generado sustancias volátiles, hace que el ambiente de este sauce B se haya modificado. Hay un cambio en el ambiente del sauce B, producido por el sauce A, estas sustancias volátiles producidas, que generan un cambio en el fenotipo del sauce A. ¿De qué manera? Este sauce B reacciona frente a la presencia de estas moléculas volátiles, empezando a fabricar las moléculas amargas de las hojas, de manera que ahora las hojas de este sauce B, sin haber sido atacado por ninguna larva, se vuelven amargas. De manera que esto que era el ambiente de las larvas se ha modificado y en consecuencia evita, este cambio fenotípico evita que las larvas coman las hojas de este sauce B. En conclusión, cada ser vivo posee un fenotipo, es decir, un cuerpo, un funcionamiento, ciertas capacidades homeostáticas de aclimatación, etcétera, etcétera, que le es propio. Ese fenotipo depende en gran parte de la información genética, como lo hemos visto con el sauce A y con el escarabajo, pero también del ambiente en el que estuvo en el pasado y en el que se encuentra en la actualidad. Quiero hacer acá un pequeño aparte. Hemos visto el fenotipo de los individuos como una instantánea, hoy, como están ahora. Sin embargo, ese cuerpo tiene una historia, de manera que el fenotipo del sauce A que vimos al principio es el resultado de una historia en la cual influyó los ambientes en los cuales fue desarrollándose ese individuo. Una segunda conclusión es que el ambiente en el que vive un organismo es variable. Y esos cambios en el ambiente pueden deberse a factores físicos, pero también a la actividad de otros seres vivos, ya que todos los organismos modifican el ambiente en el que viven. Al modificar el ambiente en el que vive un ser vivo, también modifica el ambiente en el que viven otros seres vivos. Algunos cambios en el ambiente producen modificaciones en ciertos aspectos de cada individuo.
a través de modular la expresión de su información genética. Modular la expresión de su información genética, quiero recalcar aquel momento en el que vimos que el sauce A tenía información genética para fabricar las moléculas de mal sabor y las moléculas volátiles, pero solo la expresaba cuando había ataque. Si no había ataque, no se expresaba esa información genética. Con esto estoy representando o tratando de ejemplificar la palabra modular, es decir, la expresa la información o no la expresa la información, dependiendo de, en este caso, condiciones ambientales. Y cuarto, algunos factores ambientales que no aparecen en esta presentación pueden modificar la información genética, es decir, producir mutaciones. Y estas mutaciones obviamente pueden verse reflejadas en el fenotipo. Un caso para la salud humana es importante porque gran parte de las mutaciones producidas por factores ambientales terminan expresándose en un cáncer. Algunos de estos factores ambientales son rayos X, sustancias radioactivas, rayos ultravioletas y otras sustancias genéricamente llamadas mutagénicas. Pensando para adelante, hemos visto que cualquier individuo tiene su fenotipo que le es característico y que está determinado en su información genética, es decir, la información genética se expresa en el fenotipo. Esta información genética está contenida en el ADN. Y ahora nos vamos para acá. Este cuerpo y este funcionamiento en gran parte tiene que ver con las proteínas que forman parte de ese organismo. Las proteínas son las principales protagonistas de la vida de los organismos. Y esta relación se completa en que en realidad la información genética, el ADN, tiene instrucciones de cómo fabricar las distintas proteínas. A partir de ahora vamos a desarrollar qué son las proteínas, por qué son las principales protagonistas de la vida de los organismos, qué funciones cumplen. Vamos a ver cómo es el ADN, cómo lleva esas instrucciones y también finalmente vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual a partir de estas instrucciones se fabrican las proteínas. Estos son los temas en este orden que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Bueno, hasta la próxima.